Buenos días, mis hermanos. Un gusto saludarles a todos. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en este día domingo. Esta se encuentra en Génesis 1, versículos 27 y 28 y dice de esta manera. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eh, la bendición del Señor es es el deseo de Dios que tiene para cada ser humano, para cada persona, para cada familia, cada hogar, para cada ministerio. Eh, Uno también bendice a otras personas, pero en el nombre del Señor, ¿cierto? Siempre en el nombre del Señor. Y cuando uno está bendecido, uno conoce de la bendición del Señor, que está ligada 100% con la obediencia a Dios. Consideremos que aquí el Señor le entrega a Adán y Eva el señoreo de la tierra. Pero hoy en día usted ve que el príncipe de este mundo no es el hombre. La ciencia de alguna manera la pueden manejar hasta ciertos límites y otras cosas, pero en realidad el mundo se está manejando como nunca antes y se ha convertido en enemigo de Dios. Y ese no era el plan principal. Pero eso quiere decir que la bendición de Dios se puede perder, hermanos, cuando uno desobedece. Y no le podemos echar la culpa al diablo que Él me quitó la bendición, porque el Señor nos entrega directamente a nosotros su bendición. El Señor jamás va a bendecir al diablo, eso está establecido, eso no podría ser hecho. Dios bendice a los hombres, a su creación, a nosotros. El diablo peca desde el principio, por lo tanto, él no podría ser bendecido, ni tampoco tiene la autoridad ni la facultad para manejar la bendición que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Si leemos bien acá y leemos Génesis, los dos primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta que el enemigo sí engañó a Adán y Eva, y con esto ellos perdieron la bendición de Dios y perdieron la condición de pureza y de santidad, y por supuesto la autoridad de sojuzgar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros desobedecemos al Señor, perdemos la bendición de Dios, esto va a traer nefastas y terribles consecuencias a nuestra vida. Por lo tanto, el llamado es obedecer al Señor siempre y a su palabra, no obedecer solo a lo que yo creo y decir que soy cristiano y decir que amo a los demás. Cuando no cumplo con lo que está en la palabra del Señor, estoy en desobediencia. Debemos obedecer a Dios en todo, esforzarnos por eso, porque es posible. ¿Es posible pecar lo menos posible? Por supuesto que se puede pecar lo menos posible para no desobedecer al Señor. No es que uno cada vez que comete un error va perdiendo la bendición. El problema ahí es que el enemigo se va metiendo en nuestra vida de a poco hasta que va ocupando los lugares y las áreas de nuestra vida, hasta tomar el control de alguna manera de las áreas de nuestra vida, y después ya nos saca de la obediencia, de la condición de pureza, de santidad, y sobre todo nos quita la condición de ser hijos de Dios. Pero eso parte porque nosotros le abrimos la puerta, no porque Él tenga la autoridad para quitarnos la bendición que Dios nos dio. Pensemos en que el Señor Satanás hizo fila y se presentó ante el Señor. Y él le dijo, ¿no has considerado a tu hijo Job? Job era un hombre bendecido por Dios, tremendamente bendecido. Y el diablo no fue quien le quitó la bendición, Dios lo permitió, pero para demostrar que Job sí tenía un corazón como el que Dios creía que tenía. Y así el Señor también, Él cree y Él quiere que nosotros también tengamos un corazón hermoso para Él, donde Él pueda depositar de su gracia, de su bendición. Hay dos historias que tienen que ver con la bendición de Dios que son
bien expresivas. Por ejemplo, con Esaú y Jacob, uno le vende al otro su bendición, que era la bendición de la primogenitura, que decía que todo lo que poseía el papá, el primogénito recibía el doble, era una doble porción. Siempre recibía más el primogénito. Y uno de ellos no consideró la bendición de Dios, la vendió por un plato de lenteja. Y eso trajo terribles consecuencias a esa familia, a esas vidas. Versus Elías y Eliseo, ambos hombres bendecidos por Dios, porque la bendición de Dios no solo es material, sobre todo es espiritual, hoy en día sobre todo es espiritual, y por supuesto material, porque la palabra del Señor hoy día establece esto de otra manera. Dice el Señor, busca el reino de Dios y tu justicia y todo vendrá por añadidura. Ahí hay una tremenda bendición que establece el orden de aquello. Busca primero el cielo, busca al Señor y Él va a añadir todo lo demás. Eso es una bendición, una tremenda bendición, pero parte por lo espiritual. Elías tenía una unción tremenda, tremenda. Usted puede leer los libros de Elías y se va a encontrar con tremendas historias, tremendos milagros, poderosas ejecuciones de parte de Dios ministradas en Elías por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios tiene poder en todo aquel que obedece para declarar una bendición sobre otro. Por supuesto que sí. Y también una maldición. Ojo con eso. Estando Elías así, comenzó a discipular a Eliseo. Y Eliseo fue el primogénito espiritualmente en el llamado profético de Elías. Y él, como conocía sobre esta ley, sobre esta verdad, le dijo, está bien, yo quiero recibir lo tuyo, pero quiero recibir una doble porción de tu espíritu profético que tú tienes. Y fue así. El hermano Elías bendijo al hermano Eliseo, este profeta, ¿cierto? Y le dio una doble porción del Espíritu de Dios. Y eso se ve después reflejado en las historias también de Eliseo, tremendos milagros, hermano. Entonces aquí hay dos polos que son diferentes. El obedecer a Dios, que trae consigo una bendición y una condición de hijo de Dios, pecar lo menos posible, hacer la palabra, cumplir lo que está escrito en ella, para ser bendecidos por el Señor en toda área de nuestra vida. La idea principal del Señor es bendecirnos con su buen deseo, y Él dice en su palabra, tengo para ustedes pensamientos de bien. Y la bendición de Dios es muy amplia, hermano, es muy amplia. Abarca, y lo escribí acá mientras estudiaba, dice, la bendición de Dios es el deseo del corazón del Señor para nosotros y es muy amplia, abarca desde la creación, la salvación, la vida eterna, el Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz, la sangre de Jesús, todo lo que significa eso, por supuesto que está en el plan de salvación, que es una tremenda bendición, los dones, los ministerios, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, la misericordia, el amor, nuestra familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu casa, tus mascotas. Todo es una bendición de Dios. Y debe estar en esa condición todo lo que el Señor nos ha entregado y es nuestra responsabilidad. Es un error decir el diablo me lo quitó porque Él no tiene esa autoridad. Él te va a tratar de engañar, te va a proponer una y mil cosas. Hasta que desobedezcamos al Señor, solo ahí Él va a poder entrar. Antes no. Él no tiene esa autoridad. El Señor te entregó a ti tu bendición, a mí mi bendición. Y yo soy responsable de mi bendición y tú eres responsable de tu bendición. Y debemos cuidarla, debemos velar. Y el Señor nos dio instrucciones en su palabra. Cómo dirigirnos en la vida y cómo cuidar esta bendición. Y que básicamente es obedecer a la palabra de Dios. Es cumplirlo con lo que el Señor demanda de nosotros en todo lo posible. No en lo que nosotros creemos nomás, no en lo que nos acomoda, en todo. Debemos pagar precios muchas veces, negarnos a nosotros mismos. Debemos no solo decir Dios te bendiga a otro, a veces hay que meterse la mano al bolsillo y ayudar a veces hasta económicamente a alguien.
Y sé que muchos lo hacen. Y es una bendición poder bendecir a otros, ayudar a otros. No solo con los deseos. El Señor no solo deseó el bien para nosotros. Él creó muchas cosas para nosotros. Él hizo muchas cosas para nosotros. Él nos entrega sabiduría a diario, misericordia renovada, todos los días para ti y para mí. Él nos ama, Él no solo nos dice que nos ama, Él nos ama y nos demuestra ese amor con sus cuidados, con su dirección, con su espíritu. Bendito sea su nombre por eso, porque Él nos guarda y nos protege cada día. A veces pienso y digo, soy tan mal agradecido con el Señor, tanto que ha hecho por mí. Yo no sé cuánto ha hecho por ti, no sé cuán agradecido eres tú, pero yo me siento muy mal agradecido muchas veces con el Señor. Hay personas que han perdido la bendición de Dios, que se transformó en una maldición, en un peso, en una carga. Se transformó en una molestia la bendición del Señor. Cuesta ofrendar, cuesta diezmar, cuesta obedecer, cuesta amar a los hermanos. No debería ser así. Debería ser un honor, una honra tremenda lo que el Señor nos entregó en su palabra. Son requerimientos, son requisitos, hay condiciones, hay deberes que cumplir. No son solo recibir aplausos y para el que predica, para los pastores, para los líderes. Oh, qué buena lo que hizo. Hay requerimientos para todos, hermanos. Hay deberes que cumplir. Hay órdenes que el Señor dio. Hay mandamientos que cumplir. Y a veces no lo hacemos, nos cuesta hacer lo que es más fácil. ¿Cómo queremos hacer lo más difícil, lo más complicado, lo del Espíritu? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. La bendición de Dios abarca absolutamente todo. Y está sobre tu vida, sobre mi vida, en tu casa, en tu matrimonio. Y debemos ordenar toda nuestra vida para que el Señor more en nosotros, more en nuestro corazón. Hace unos días atrás nuestra hermana Sonia hablaba justamente del corazón lleno de Dios. Porque los demonios que estaban ahí miran y si está vacía vienen con 7 más. Pero si yo estoy al lado del Señor en obediencia, lleno del Espíritu Santo, con oración, con ayuno, con fuego en mi corazón va a estar lleno de la presencia del Señor. Allí no puede entrar nadie más, solo el Espíritu Santo, porque su presencia no la soportan los demonios. Jesucristo es el Señor, tu Señor, mi Señor. Somos templo del Espíritu Santo y nuestra vida ha sido bendecida por Dios para desarrollarnos en ella, en su palabra, tener crecimiento, tener conocimiento, tener sabiduría, tener inteligencia, comprender las situaciones, saber cómo reaccionar, saber cómo vivir, entregar lo que es de Dios, bendecir su nombre, apoyar a nuestros pastores, a tus hijos, tu casa, tu vida. Gracias al Señor por esta palabra hermosa que el Señor me entrega, porque también me habla el Señor. Yo después veo esta palabra y me habla el Señor, me habla, me dice el Señor, obedece, busca. Porque ahí en esa obediencia hay una tremenda bendición que se va a desatar sobre todas las áreas de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, Dios te guarde. Recuerde que la bendición no es una palabra, la bendición es un hecho. La bendición es un deseo que va con hechos. La fe es parte de la bendición y la fe sin obras es muerta. Debe haber un hecho detrás. La bendición tiene un contenido, hermanos. La bendición no es decir Dios te bendiga y chao. La bendición es declarar una palabra con justicia. Debe haber un respaldo de Dios cuando yo bendigo a alguien. Y para eso tengo que estar en obediencia absoluta. Dios te bendiga y te den un hermoso domingo, hermano querido, en el nombre de Jesús. Amén y amén.